Nos encontramos en el periodo Jurásico, hace millones de años, tiempo de grandes criaturas que poblaban la Tierra, una Tierra dominada por los dinosaurios. Y es en estas tierras donde descubriremos sus secretos, su lucha por la vida. Sean bienvenidos, pues, a un viaje hacia el pasado. Nos encontramos en el período Jurásico, donde densos bosques dominaban las tierras del norte de América. El calor y el clima húmedo, propios del clima costero, han dado paso a extensos territorios de vegetación que se expanden hasta el horizonte, ya que la proximidad al mar ayudaba a mantener temperaturas moderadas y con poca variación a lo largo del año. Con alta humedad y abundantes precipitaciones, los helechos son uno de los grandes ganadores en esta competencia por el dominio del suelo, donde aún no habían aparecido las flores ni la hierba. En el reino vegetal, las familias como las coníferas, similares a los pinos, y las aureáceas, acompañadas de diferentes tipos de helechos y palmeras, son las predominantes. Además se hacían presentes los ginkgos y los equisetos. Estas condiciones facilitaron una gran tolerancia por parte de los animales, los cuales se adaptaron sin problemas a este tipo de clima. En este periodo es donde florecieron los tiranosáuridos, que aparecieron en el Jurásico, hace unos 170 millones de años, siendo apenas poco más grandes que los seres humanos. Y es al cabo de 100 millones de años más tarde que estos ya habían evolucionado hasta convertirse en el Tiranosaurio Rex. Nos encontramos ahora en el Cretáceo, periodo donde los tiranosaurios dominaron la Tierra. El tiranosaurio fue uno de los carnívoros más aterradores de la época, llegando a pesar desde 6 a 9 toneladas y llegando a medir 13 metros de largo y 4 de alto. Para hacerse una idea de sus dimensiones, tenía el largo de un autobús y el peso equivalente a un elefante africano. Su metabolismo le permitía adquirir grandes dimensiones en poco tiempo, ya que al igual que los animales actuales, su crecimiento era rápido a coste de una vida más corta. Se estima que llegaban a vivir no mucho más de 30 años, como es el caso de Scotty, un ejemplar de Tiranosaurio Rex, el más grande hallado hasta la época, descubierto en Canadá. La velocidad de un ejemplar adulto llegaba a alcanzar los 4,6 km por hora, la misma que los seres humanos, y es que hay varias hipótesis que debaten su estilo de vida y de si eran dinosaurios solitarios carroñeros o de si cazaban en grupo. Según una de las hipótesis, el Tyrannosaurus Rex ahorraba energía gracias a sus patas de casi 4 metros de largo. Su búsqueda de comida solía durar 12 horas, lo cual, gracias a su perseverancia y lentitud, le permitieron dominar la fauna del Cretácico. Era un excelente andador y un gran testarudo. Su modo de caza era como una maratón, no un sprint, consiguiendo así un gran ahorro de energía y recorrer extensas distancias gracias a su velocidad constante y de larga duración. Por otra parte, recientes estudios determinan que la cola cumplía con una función muy concreta a la hora de desplazarse, y es que, con la oscilación de la misma, conseguía almacenar y liberar energía con cada paso que daba, reduciendo así un gran esfuerzo para mover semejante cuerpo. Y es que gracias a su cola, era capaz de ser al menos un 10% más eficiente que los demás dinosaurios en lo que se refiere a costes de energía, pese a ser mucho más grande y pesado. También cumplía con una función de defensa y ataque, ya que podía atacar con las patas delanteras apoyando parte de su peso en la cola en caso de necesidad. Los resultados concluyen que, a diferencia de los otros dinosaurios más pequeños, cuya alta velocidad les permitía cazar y escapar, el Tyrannosaurus Rex utilizaba sus largas patas para una mayor resistencia. Este animal, que vivía hasta los 30 años, conseguía así alargar su supervivencia de entre 3 a 6 días por año, gracias a su economía energética diaria. Esto resultaría en una clara ventaja en caso de no encontrar comida, ya que de media, el Tyrannosaurus Rex necesitaba unos 200 kilos de carne por día. Dentro de estas largas búsquedas por el alimento hay que sumar un gran problema, y es que, al ser un dinosaurio bípedo, el T-Rex tenía mayor probabilidad de caerse.
Las caídas para los dinosaurios podían ser fatales, y en este caso el Tyrannosaurus Rex no era la excepción. Hablamos de un animal de al menos de 6 toneladas y con una cabeza que podía recorrer hasta 3 metros durante un desplome. Sus patas delanteras tampoco le serían de mucha ayuda durante una caída, ya que era una acción imposible de evitar. Si el T-Rex caía duramente, este podría acabar irremediablemente lesionado o incluso llegar a morir, ya que, según algunos cálculos, de ser un cazador, cuestión que todavía se debate, al correr a velocidades de 19 km por hora en base a su peso y tamaño, este podría golpear el suelo con tanta fuerza que se le romperían los músculos y los huesos al instante, causando su muerte. Por otro lado, un equipo de investigadores propone otra hipótesis, y es que, al igual que los elefantes, los Tyrannosaurus Rex no corrían, ya que esta acción requiere de la fase de aire, o lo que es lo mismo, su cuerpo no se suspende en el aire durante el movimiento. De esta forma su peso siempre está apoyado sobre el suelo. Es así que podría mantener un movimiento que va de los 7 a 19 km por hora, siendo esta una estimación basada en la idea de que los músculos de sus patas no debían ser más fuertes que los de un elefante. Otros científicos, sin embargo, argumentan que el Tyrannosaurus Rex era incapaz de correr, estimando la velocidad máxima en alrededor de 17 km por hora. Esta velocidad menor, aún así, sigue siendo superior a la de sus probables presas, los hadrosáuridos y los ceratopsianos. Además, algunos defensores de la idea de que el Tyrannosaurus era un depredador afirman que la velocidad del Tyrannosaurus en persecución no era importante, ya que puede haber sido lento, pero aún más rápido que sus presas. En lo que refiere a alimentarse de miembros de su propia especie, los científicos están bastante seguros de que el Tyrannosaurus Rex no desperdiciaba la oportunidad si ésta se le presentaba, aunque aún está en el aire la duda de si los dinosaurios se mataban unos a otros o simplemente comían a los que ya estaban muertos. Los argumentos sobre si el dinosaurio era un cazador o un carroñero se han extendido a lo largo de los años, pero una gran parte de la evidencia apunta a que el T-Rex es un depredador, no un carroñero. Uno de los varios argumentos que avalan que el T-Rex era un cazador es su gran sentido del olfato, su visión aguda y una excelente audición, dándole así una mayor facilidad para no ser detectado por su presa. A día de hoy, los paleontólogos coinciden en que el T-Rex tenía los ojos más grandes que cualquier otro animal terrestre. Aproximadamente del tamaño de una naranja, podía mirar hacia adelante como los ojos de un halcón, y estaban más separados de su cara que del resto de la mayoría de los dinosaurios, lo que le permitía tener una percepción más profunda del entorno a la hora de cazar. Pudiendo morder con una fuerza de hasta 5.800 kilos, muy superior a la media de los cocodrilos de gran tamaño que ejercen una fuerza de hasta 1.200 kilos, con este potencial de mordida, el Tyrannosaurus Rex podía desgarrar y romper huesos de dinosaurios herbívoros como los saurópodos, los hadrosaurios u otros ceratópsidos, aunque, eso sí, siempre de un tamaño que pudiera manejar. De ahí que los dinosaurios crecieran extraordinariamente rápido para poder evitar así ser atrapados y devorados. Aún y con estas características, su dentadura no era apta para masticar, por lo cual tragaba tanto la carne como los huesos de los animales de los que se alimentaba. Probablemente utilizaba los músculos de su cuello para levantar la cabeza y llevar así el alimento a la parte posterior de la boca y engullirlo. En lo referente a las cantidades que ingería, estas variarían en función de si era un animal de sangre caliente o fría. Según las últimas hipótesis, se deduce que eran animales de sangre caliente, y si no es el caso, se calcula que un ejemplar de 6 toneladas necesitaría una ingesta diaria de al menos 200.000 calorías, o lo que es lo mismo, entre 150 y 200 kilos de carne por día. Sobre su aspecto mucho se ha dicho, y a día de hoy la hipótesis más aceptada es que los Tyrannosaurus Rex tenían un denso plumaje desde temprana edad, el cual se iba perdiendo a medida que crecían. Este se destacaba mayormente en su cabeza, cuello y cola, dando paso a un cuerpo mayormente ocupado por una piel escamosa. Lamentablemente no hay un registro fósil que avale esta hipótesis, pero sí se han encontrado varios fósiles de otros dinosaurios, incluyendo especies de tiranosáuridos y sus parientes, los cuales sí contenían plumas. Eso significa que los paleontólogos pueden asumir con seguridad que los Tyrannosaurus Rex también disponían de plumaje.
Sobre su cabeza se ha llegado a la conclusión de que era muy colorida. Un estudio realizado con un microscopio de electrones analizó varios restos fosilizados de la piel del T-Rex, encontrando melamina, indicativo de que la piel del T-Rex tenía color. Tratándose de un depredador y en función de sus parientes actuales, las aves de presa y los cocodrilos, lo más probable es que el T-Rex tuviera diferentes variaciones de marrones, negros y grises a lo largo de su cuerpo. Por otro lado, en su cabeza se han encontrado zonas rugosas que sostenían abundante tejido conjuntivo, las cuales se encuentran en las aves representadas por colores llamativos, con tonos que van del rojo al amarillo y naranja, usualmente utilizados para el cortejo. Este último punto queda un poco en entredicho, ya que sería una característica poco útil, por no decir contraproducente para un cazador que busca pasar desapercibido. Sobre el ruido que hacían para comunicarse, todavía se mantiene en un misterio. Las mejores suposiciones se basan en los parientes vivos más cercanos al dinosaurio, los cuales se reducen a los cocodrilos y las aves. Hay un estudio que sugiere que los Tyrannosaurus rex probablemente no rugían, sino que lo más probable es que arrullaran, silbaran y emitieran sonidos guturales desde la garganta como los que realiza el emú. Aparte, a raíz de un estudio realizado sobre su oído interno, se cree que éste podía comunicarse con infrasonidos que podían escucharse a kilómetros de distancia, como ocurre con los elefantes o las ballenas azules. En lo referente a si era un animal social o no, siempre se lo tuvo por un animal solitario, el cual solo se relacionaba con otros de su misma especie para relacionarse, pero a raíz de un reciente hallazgo en Alberta, Canadá, se pone en duda esta teoría, ya que se descubrieron restos fósiles de 26 albertosaurios, un tiranosaurio pariente cercano al T-Rex. Se trata de un grupo familiar de diferentes edades, comprendiendo desde los 2 a los 24 años de edad, lo que parece confirmar que se trata de una manada. Esto indicaría, pues, que su estilo de vida no era tan solitario como se planteaba desde un principio, sino que al menos durante una parte de su vida vivían en grupo y posiblemente cazaran en grupo también. En lo que concierne a sus relaciones, a pesar de su apariencia aterradora, se cree que eran unos amantes tiernos. Los investigadores creen que antes del apareamiento, los tiranosaurios frotaban sus hocicos ya que su cara resultaría ser muy sensible. Esto formaría parte del jugueteo previo, parte vital del juego precopulatorio. Se ha podido llegar a esta conclusión ya que los científicos han demostrado que la cara era una de las partes más sensibles del cuerpo del tiranosaurio, dado que se valían de ella para explorar el medio, construir nidos y cuidar a sus huevos y a sus crías, según estudios realizados. Cabe mencionar que debido a que el registro fósil no proporciona muchas pistas sobre la reproducción de los tiranosaurios, gran parte de lo que los científicos saben sobre los hábitats de apareamiento se debe principalmente a la observación de animales modernos, que podrían reproducirse de manera similar. Llegada la hora de copular, el incómodo problema de ponerse en una posición para que el macho fertilice a la hembra de un animal tan grande como el Tyrannosaurus rex solo puede ser reducido por el procedimiento de apareamiento de animales grandes de hoy en día como jirafas o elefantes. Una vez en su lugar, el método más probable de reproducción sexual fue a través de la cloaca, un orificio también presente en las aves, que se habría utilizado para orinar, defecar y también para la fertilización. La transferencia de esperma del macho a la hembra podría haber tardado apenas unos segundos, como es en el caso de las aves. En lo que refiere al desarrollo de los huevos, las hembras de pájaros como de tiranosaurios desarrollan un hueso medular. Este hueso tiene un contenido de calcio muy alto y se usa para hacer las cáscaras de los huevos de ambas especies. Este descubrimiento ha permitido a los científicos a distinguir entre esqueletos de dinosaurios masculinos y femeninos. La puesta podía ser de entre 20 a 40 huevos, que medían entre 30 y 60 centímetros, los cuales depositaban en nidos que excavaban en la tierra. Posteriormente, los enterraban con la ayuda de arena, hojas o cualquier otro elemento capaz de proteger a sus crías de otros dinosaurios que quisieran robarlos o comerlos. Y es aquí donde dejamos atrás la vida del Tyrannosaurus rex, un depredador como pocos, y el cual parece, al fin ha encontrado a sus presas. Pero bueno, eso es historia para otro.